Durante 6 años, mi madre me llamó Ángel, pero el día que lo perdí todo, el día que me quedé sin nada más que 2 maletas y el orgullo roto, me paré en su puerta, en la puerta de la casa que yo misma había pagado, y ella me miró a la cara, vio mi desesperación y se rió. Ese sonido, ese chasquido seco y corto, fue más frío que el viento de la calle. Fue el sonido de 6 años de mi vida convirtiéndose en ceniza. 6 años de ser la proveedora, la hija fuerte, el pilar de la familia. 6 años de pagar la hipoteca de esa casa, de llenar su refrigerador, de pagar la educación de mis hermanos. Todo mientras yo vivía en un pequeño departamento rentado, comiendo lo justo para poder enviarles más. Yo era Lucía, la que podía con todo, la que nunca fallaba, la que sacrificaba sus propios sueños para que ellos pudieran vivir cómodos. Creí que estaba construyendo un hogar, que estaba invirtiendo en amor, en gratitud, pero en el momento en que mi capacidad de servir desapareció, en el momento en que perdí mi trabajo y mi propio techo, descubrí la verdad. Me acerqué a la única familia que conocía buscando refugio, y lo que recibí no fue un abrazo, ni siquiera fue un no. Fue el desprecio hecho sonido, una risa cruel que me anulaba por completo, y luego el golpe sordo de la puerta cerrándose en mi cara. Fue un golpe devastador. El despido fue inesperado, una reducción de personal que me tomó por sorpresa. Durante 6 años mi vida había sido una máquina bien aceitada de trabajo y transferencias bancarias. Mi sueldo entraba y casi automáticamente salía. Salía para la cuenta de mi madre, Marta. Salía para la cuota de la hipoteca de la casa familiar, esa casa que ella siempre llamó nuestro refugio. Salía para las matrículas de mis hermanos, para sus gastos, para sus antojos. Yo me había acostumbrado a vivir con lo mínimo, posponiendo mis propios deseos. No compraba ropa nueva, no tomaba vacaciones, mis relaciones personales eran casi inexistentes porque todo mi enfoque estaba en ser la salvadora de la familia. Me enorgullecía de eso, me hacía sentir valiosa. Marta me alimentaba ese sentimiento, me llamaba su ángel guardián, su bendición. Ahora entendía que esas palabras no eran cariño, eran manipulación. Eran el combustible para mantenerme corriendo en esa rueda de hámster. El día que me despidieron, sentí pánico, no por mí, sino por ellos. ¿Cómo les diría que el grifo se había cerrado? Y mientras buscaba mis cosas, caí en cuenta de la verdad más aterradora. Yo no tenía ahorros, no tenía nada. Cada centavo que gané, cada bono, cada hora extra, se había ido a esa casa, a esa familia. Mi valor, para ellos, estaba atado a mi utilidad financiera. Me tomó 2 días asimilarlo. 2 días viendo cómo el dinero de mi liquidación se esfumaba, pagando la última renta de mi departamento. No tenía a dónde ir. La vergüenza era un nudo en mi garganta que apenas me dejaba respirar. A mis 34 años, después de una década de trabajo duro, estaba en la calle. No tenía amigos cercanos a quienes pedir ayuda. Mi vida social había sido sacrificada en el altar de la familia. La única opción, la única puerta que creí tener abierta era la de mi madre. La casa que yo había salvado del embargo, la casa que yo había amueblado. Me tragué el orgullo, que ya sabía a ceniza, empaqué las 2 únicas maletas con lo esencial de mi vida y tomé el autobús hacia su barrio. Si estás pasando por un momento en el que sientes que has dado todo y no has recibido nada, si conoces el sabor de la ingratitud, quiero que sepas que no estás sola. Esta es mi historia y te la cuento esperando que te encuentres a ti misma en ella. Si te identificas, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para que nuestra comunidad crezca y déjame un comentario contándome cómo has logrado recuperar tu dignidad. Tu historia también importa y juntas somos más fuertes.
Yo necesitaba un lugar, solo un rincón temporal, un sofá, hasta que pudiera reponerme. Iba preparada para las preguntas, para la lástima, quizás para un sermón, pero jamás, ni en mi peor pesadilla, estuve preparada para lo que recibí. Llegué al atardecer. El peso de las maletas me lastimaba las manos, pero el peso en mi alma era insoportable. Me paré frente a esa puerta de madera que yo misma había elegido y pagado. Toqué el timbre. Escuché los pasos de mi madre, Marta, acercándose. La puerta se abrió y ella apareció secándose las manos en un delantal. Su expresión, al verme con las maletas, no fue de preocupación, fue de frialdad, una frialdad calculadora. Lucía, dijo, su voz plana. Le expliqué todo, con la voz quebrada, la humillación quemándome la cara. Le dije que había perdido el trabajo, que había entregado el departamento, que no tenía a dónde ir. Le pedí, le supliqué un lugar para quedarme. Solo por unas semanas, mamá, hasta que encuentre algo. Ella me miró fijamente, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo, y entonces su boca se torció en una mueca. Soltó una risa. No fue una carcajada, fue un sonido corto, seco, lleno de desprecio. ¿Tú en la calle? Dijo, saboreando las palabras. ¿Quién lo diría? El mundo se detuvo. Mis hermanos estaban adentro. Podía oler la cena que se estaba cocinando. Nadie dijo nada. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar esa crueldad absoluta, ella simplemente comenzó a cerrar la puerta. Aquí no hay lugar para ti, Lucía. Ya no eres útil. No dijo esas últimas palabras, pero su risa lo gritó. El clic de la cerradura fue el sonido final, el fin de mi sacrificio, la anulación de mi vida. Me quedé inmóvil, mirando la veta de la madera de esa puerta. El sonido del cerrojo echándose fue tan definitivo como el de una pala arrojando tierra sobre un ataúd. Podía oler la cena a través de la puerta cerrada. Olía a estofado, el favorito de mi hermano menor, el que yo siempre compraba. Podía ver, a través de la ventana del comedor, las luces cálidas encendidas, luces que yo pagaba cada mes sin falta. El frío de la noche comenzaba a calar mis huesos, un frío húmedo que se sentía muy diferente al del interior de esa casa. Mis manos, que habían soltado las maletas por el impacto, ahora temblaban, pero lo peor no era el frío, ni el peso de las maletas, ni la puerta cerrada. Era el silencio del otro lado. Escuché perfectamente la risa de mi madre, y también escuché perfectamente cómo mis dos hermanos, ambos adultos jóvenes cuyas vidas yo había financiado, no dijeron una sola palabra. No hubo un «Mamá, ¿qué haces?». No hubo un «Deja entrar a Lucía». Su silencio era un coro que acompañaba la risa de Marta. Eran cómplices. En ese instante, parada en el porche que yo había mandado a construir, me di cuenta de que no solo había perdido mi trabajo, había perdido la ilusión de toda una vida, la ilusión de tener una familia. Esa risa, ese sonido se repetía en mi mente una y otra vez como un disco rayado. No era una risa nerviosa, no era una risa de incredulidad, era una risa de satisfacción. Era el sonido de alguien que se deleita con la caída del otro. Era la risa de mi madre, Marta, disfrutando de verme rota, de verme sin techo, de verme humillada. Todas las veces que me llamó mi ángel, mi salvadora, la luz de esta casa, se estrellaron contra ese sonido. Eran mentiras, eran palabras huecas diseñadas para mantenerme produciendo, para mantenerme enviando el dinero. Ella no sentía envidia de mi éxito, como alguna vez pensé, sentía desprecio por mi ingenuidad. Y ahora que mi éxito se había esfumado, ahora que yo era la que necesitaba, mi ingenuidad ya no le servía. Se había vuelto patética a sus ojos. El «¿quién lo diría?» no era una pregunta, era una sentencia.
era la confirmación de que ella, de alguna manera distorsionada, se sentía superior a mí en ese momento. Ella tenía el control, tenía la casa, la comida caliente, y yo estaba afuera, en el frío, reducida a nada. La humillación era tan profunda que se sentía física, como un golpe en el estómago que me impedía respirar. Me senté en el bordillo de la acera, al lado de mis maletas, y la calle se volvió borrosa a través de mis lágrimas. Desde la acera, levanté la vista hacia la ventana del comedor. Vi sus sombras moverse. Vi la sombra de mi madre sentarse a la mesa. Vi a mis hermanos hacer lo mismo. Estaban cenando, a menos de 10 metros de mí, de su hermana, de su hija, que estaba sentada en el concreto frío. Ellos continuaban con su vida como si nada, como si yo fuera una extraña que había tocado la puerta equivocada. Esa imagen, la de sus sombras compartiendo una comida caliente en la casa que yo pagué, mientras yo era invisible para ellos, me rompió de una manera que la puerta cerrada no había logrado. Comprendí que yo nunca fui parte de esa familia. Yo fui su patrocinadora. Fui la máquina que les permitía tener esa vida. Mi amor fue confundido con una obligación y mi sacrificio fue interpretado como un servicio. Recordé la Navidad pasada, cuando no pude comprarme un abrigo nuevo porque mi hermano necesitaba una computadora para sus estudios. Él estaba allí adentro, probablemente revisando su teléfono, mientras yo temblaba de frío afuera. La ingenuidad no solo era mía, había sido cultivada por ellos. Me habían mantenido ciega a propósito, porque mi ceguera era rentable. El dolor era tan agudo que deseé poder desaparecer. La calle comenzó a oscurecerse. Las farolas se encendieron, arrojando una luz anaranjada y triste sobre mis maletas. Un par de vecinos pasaron, me miraron de reojo. La mujer con 2 maletas sentada en la acera. La vergüenza era un manto pesado. Me sentí sucia, expuesta. Cada coche que pasaba disminuía la velocidad, sus ocupantes observando la escena con curiosidad morbosa. Yo era un espectáculo, la hija exitosa, la que había triunfado en la ciudad, ahora reducida a una mendiga en la puerta de su propia madre. ¿Qué pensaban ellos? ¿Que habíamos tenido una pelea? ¿Que yo era una hija problemática? La fachada que Marta había construido, la de la madre devota y sufrida que había sido bendecida con una hija tan buena, seguía intacta para ellos. La villana en esa escena era yo. Intenté llamar al celular de mi hermano mayor, Santiago, el que decía que yo era su segunda madre. La llamada fue directo al buzón de voz. Intenté con el menor, igual. Me habían bloqueado, o peor aún, estaban sentados a la mesa viendo mi nombre en la pantalla y simplemente rechazaban la llamada. Ese acto consciente de ignorarme, de borrarme, fue la segunda vuelta de la llave en la cerradura. Ya no solo me habían cerrado la puerta, me estaban borrando de sus vidas ahora que ya no podía financiarla. Miré la casa, la pintura color durazno pálido que yo había elegido 2 veranos atrás, las luces del jardín que insistí en instalar para que mi madre se sintiera más segura cuando llegara de noche. Cada detalle, cada mejora, cada ladrillo de esa propiedad estaba manchado con mi sudor, con mi tiempo, con mi vida no vivida. Esa casa no era un hogar, era un monumento a mi estupidez, un mausoleo de mi amor desperdiciado. Me di cuenta de que nunca les había importado mi bienestar. Nunca me preguntaron si estaba cansada, si estaba ahorrando para mí, si tenía sueños propios. Las únicas preguntas eran: ¿cuándo depositas lo de la hipoteca? ¿O puedes mandarme un extra para...? Y yo, en mi necesidad desesperada de ser amada, en mi confusión de creer que el sacrificio era amor, siempre decía que sí. Había comprado su afecto, y en el momento en que mi chequera se vació,
El afecto se reveló como lo que siempre fue, una transacción comercial que acababa de expirar. Me levanté del bordillo. Ya no lloraba. El frío había congelado mis lágrimas y algo dentro de mí se había endurecido. Ya no sentía la humillación de la misma manera. El dolor agudo de la traición comenzó a dar paso a algo más, una frialdad lúcida, una claridad que quemaba. El sonido de la risa de mi madre seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Ahora me enfurecía. No era una furia explosiva, sino una ira helada, profunda. Comprendí que llorar en esa acera era inútil. Mi dolor, mi ruina, era exactamente lo que Marta quería ver. Mis lágrimas eran su trofeo. Sentada allí, en la oscuridad, rodeada por el olor a comida que no probaría y las luces de una casa que ya no era mía, tomé una decisión. Ellos no tendrían mis lágrimas, no tendrían mi ruina, no les daría la satisfacción de verme destruida. Si durante 6 años mi dinero les había dado comodidad, ahora mi existencia les iba a dar vergüenza. Yo no iba a luchar para recuperar su amor, porque ese amor nunca existió. No iba a suplicar por un lugar en esa casa. Yo iba a luchar para recuperarme a mí misma. Me limpié la cara con la manga del suéter. Agarré las manijas de mis 2 maletas, el único patrimonio que me quedaba, y comencé a caminar, alejándome de esa puerta. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa. Esta no era la forma en que mi historia iba a terminar. Caminé por horas, arrastrando esas 2 maletas como si fueran anclas. Cada paso era un esfuerzo, no por el peso físico, sino porque no tenía destino. Mis brazos dolían, pero mi alma estaba anestesiada. El eco de esa risa, el ¿quién lo diría?, rebotaba dentro de mi cráneo, ahogando cualquier pensamiento coherente. ¿A dónde ir? No tenía amigos íntimos. Mi familia había absorbido todo mi tiempo, toda mi energía. El frío se intensificaba y el pánico comenzó a filtrarse a través de la anestesia. Saqué mi teléfono. La batería marcaba un 10%. Recurrí a la única persona que se me ocurrió, una antigua colega de mi primer trabajo, Sandra. No habíamos hablado en casi 3 años, pero recordaba su amabilidad. Marqué su número con manos temblorosas. Cuando contestó, mi voz era un susurro ronco. Le mentí, le dije que había tenido una fuga de agua en mi departamento y que necesitaba un lugar solo por esa noche. La vergüenza era tan espesa que casi no podía hablar. Ella, sin dudarlo, me dio su dirección. Cuando llegué a su pequeño estudio, casi 1 hora después, y me vi en su espejo del baño, no me reconocí. Estaba pálida, mis ojos hinchados por las lágrimas que había derramado en la acera. Sandra me prestó una pijama y me preparó el sofá cama. No lloré más. Me acosté y miré fijamente el techo desconocido. El silencio de su apartamento era absoluto, y en ese silencio algo comenzó a cambiar. La humillación seguía ahí, pero ya no era lo único que sentía. A la mañana siguiente, Sandra se fue a trabajar temprano. Me dejó café hecho y unas galletas sobre la mesa. «Tómate el día, Lucía, descansa», me dijo con una calidez que me resultó casi dolorosa. La amabilidad de una casi extraña era un espejo brutal que reflejaba la crueldad de mi propia sangre. Me senté en su pequeña cocina, mirando el vapor subir de la taza, pero no podía beber. Y en esa quietud, la realización me golpeó con la fuerza de un tren. La risa de mi madre no fue un impulso, fue una confesión. Marta no me había rechazado, me había liberado. Me había liberado de la obligación de seguir sacrificándome por ellos. Me había liberado de la culpa que sentía cada vez que pensaba en comprar algo para mí. El amor incondicional que yo creía tenerles, esa devoción ciega que me hizo renunciar a mi propia vida, se había pulverizado en un segundo. Ese amor había sido una enfermedad y esa risa había sido el antídoto. El ángel que ellos habían creado, la proveedora, la hija pilar, había muerto en esa acera.
y debajo de los escombros de esa identidad quedaba solo Lucía. Y Lucía estaba descubriendo un nuevo sentimiento. No era tristeza, era una frialdad, una claridad calculadora que nunca antes había experimentado. Ya no era la víctima. Pasé ese día y el siguiente en un silencio absoluto. Sandra me dejaba comida y respetaba mi espacio, pensando que yo estaba lidiando con un problema doméstico, pero yo estaba lidiando con la demolición y reconstrucción de mi ser. Apagué mi teléfono. No quería sus llamadas tardías, si es que llegaban. No quería sus excusas, si es que se les ocurrían. Recorrí mentalmente cada uno de los últimos 6 años, cada transferencia bancaria, cada gracias, mijita, que ahora sonaba hueco, cada Dios te lo pague, sin ti no sé qué haríamos, que ahora entendía como pura manipulación. Vi el patrón, vi cómo celebraban sus cumpleaños con cenas que yo pagaba desde la distancia. Vi cómo mi hermano se compró esa motocicleta para ir a la universidad con mi bono de fin de año. Vi cómo mi madre se jactaba de sus hijos maravillosos mientras yo trabajaba horas extras para cubrir sus deudas. Me habían desangrado lentamente y yo lo había permitido, todo por unas migajas de un afecto que nunca fue real. Me hice una promesa, allí mismo, en el sofá de una extraña. Marta no se saldría con la suya. Y no me refería al dinero. El dinero era el costo de la lección más dura de mi vida. Hablaba de su fachada, hablaba de su reputación. Ella se deleitó con mi humillación privada. Yo me aseguraría de que ella enfrentara la verdad pública, no por venganza, sino por justicia, por mi dignidad robada. El pánico de la falta de vivienda y la falta de empleo retrocedió, y mi mente, que siempre había sido aguda para los negocios, ahora se enfocaba en un solo proyecto, mi liberación. Ya no pensaba en ellos como mi familia. Empecé a verlos como lo que eran, contrapartes en una transacción que había durado 6 años. Mi sacrificio no había sido un regalo de amor, había sido un servicio no remunerado. Y lo mejor de todo, me di cuenta de repente, es que yo tenía los recibos, literalmente. Mi plan comenzó a tomar forma. No era un plan ruidoso, no implicaba gritos ni demandas legales que no podía pagar. Era un plan silencioso, metódico, quirúrgico. Mi madre, Marta, tenía un pilar fundamental en su vida, mucho más importante que yo, su imagen pública. La imagen de la madre abnegada, la viuda sufrida, la mujer devota que era un pilar en su iglesia y en la familia extendida. Todos la veían como una santa y a mí como el ángel que Dios le había enviado. Ese era su mayor orgullo. Y yo acababa de entender que esa era su mayor debilidad, su talón de Aquiles. Decidí que no iba a jugar más con sus reglas emocionales. Iba a jugar con las mías, las reglas de los hechos fríos y duros. Encendí mi computadora portátil, conecté el cargador que Sandra me prestó, y mientras el sistema operativo arrancaba, lo supe. Yo ya no era la hija desamparada, yo era la auditora, y la auditoría estaba a punto de comenzar. Pasaron 2 días más en el sofá de Sandra antes de que pudiera mirarla a los ojos y confesarle una verdad a medias. Le dije que la fuga era en realidad un problema familiar grave, que me habían echado de casa y que no tenía a dónde ir. La vergüenza casi me asfixia, pero su reacción fue, una vez más, pura bondad. Lucía, quédate lo que necesites, dijo, pero no puedes quedarte aquí sin hacer nada. Tienes que empezar de nuevo. Tenía razón. El primer paso era la supervivencia inmediata. No podía planear nada desde el desamparo total. Sandra me prestó algo de dinero para el transporte y me dio una semana de plazo. Activé mi red profesional, esa parte de mi vida que no había sacrificado. Hice llamadas, envié mi currículum y en menos de 48 horas conseguí una entrevista. No era el trabajo de mis sueños, ni siquiera se acercaba al puesto gerencial que había perdido.
Era un puesto administrativo básico, con un sueldo mucho menor, pero lo acepté en el acto. Al mismo tiempo, encontré una habitación para alquilar en un departamento compartido al otro lado de la ciudad. Era un cuarto pequeño. Apenas cabía una cama y una de mis maletas. La otra tuvo que quedarse en el pasillo, pero era mío. Pagué el depósito con los últimos pesos de mi liquidación. En menos de una semana había pasado de estar en la calle a tener un trabajo y un techo. Uno muy humilde, pero era un comienzo. Era la base de operaciones que necesitaba. La supervivencia inmediata estaba asegurada. Ahora, podía concentrarme en la segunda parte de mi plan, la recolección de pruebas. El trabajo nuevo era mecánico y aburrido, lo que me dejaba la mente libre para organizar mi estrategia. Cada noche, en mi pequeño cuarto alquilado, encendía mi computadora portátil. La verdadera labor comenzaba. Entré a mi banca en línea y empecé la tarea titánica de descargar 6 años de mi vida financiera. 6 años, 72 meses. Descargué cada extracto bancario. Y allí estaba, en blanco y negro, la historia de mi sacrificio. La transferencia mensual, puntual, a la cuenta de Marta. La línea que decía pago automático hipoteca casa, dirección de mi madre. Los pagos de la tarjeta de crédito adicional que le había dado a mi hermano para emergencias y que estaba llena de cargos en restaurantes y tiendas de ropa. Fui meticulosa. Creé una hoja de cálculo, columna por columna, sumé los montos, la hipoteca, los servicios, luz, agua, internet, todo a mi nombre o en débito automático de mi cuenta, las transferencias directas, las ayudas extra para la escuela, para el dentista, para las reparaciones del auto, la cifra. Cuando finalmente apreté Enter en la celda de la suma total, me dejó sin aliento. Era una cantidad obscena. Era el precio de un departamento de lujo. Era el precio de 6 años de mi vida, reducido a un número frío en una pantalla. Imprimí cada página, cada extracto, cada comprobante de pago de esa hipoteca. El fajo de papeles crecía sobre mi escritorio improvisado. Ya no eran solo números, eran mi testimonio. Mientras organizaba los papeles, recordé algo. Los mensajes. Mi madre no era muy tecnológica, pero había aprendido a usar WhatsApp para una cosa: pedir. Abrí la aplicación en mi computadora y empecé a retroceder en nuestro historial de chat. Era un mar de peticiones. Mijita, se acabó el gas. Lucía, tu hermano necesita tenis nuevos. Ángel, ¿podrías depositarme lo de la hipoteca un día antes? Es que quiero comprar. Leí cada mensaje. La manipulación era tan obvia ahora. Las frases estaban salpicadas de bendiciones y halagos justo antes de cada petición. Eres la mejor hija del mundo. ¿Qué haríamos sin ti? Por cierto, la luz llegó altísima este mes. Hice capturas de pantalla de todo. 6 años de peticiones. 6 años de mi respuesta invariable. Claro, mamá, no te preocupes. Ya lo transferí. Yo me encargo. Luego busqué los mensajes de mis hermanos. Eran peores, más directos, más exigentes. Necesito dinero para la salida de la universidad. Oye, préstame para el fin de semana. Nunca un ¿cómo estás? Nunca un ¿necesitas algo? La evidencia no era solo financiera, era emocional. Era la prueba irrefutable de la dinámica parasitaria que ellos habían cultivado y que yo había permitido. Guardé cada captura de pantalla en una carpeta segura, junto con los extractos bancarios. El sobre que estaba preparando se hacía cada vez más grueso. Ya no era solo un sobre, era un expediente. Sabía que tener las pruebas no era suficiente. ¿Qué iba a hacer con ellas? ¿Demandarlos? No tenía el dinero, ni la energía, ni el deseo de entrar en una batalla legal por una casa que ya me repugnaba. Mi objetivo era otro. Mi objetivo era la verdad. Mi madre, Marta, era una figura prominente en su comunidad.
cantaba en el coro de la iglesia todos los domingos, organizaba las ventas de comida para recaudar fondos. Todos la conocían como Doña Marta, la viuda ejemplar que había criado a sus hijos con tanto esfuerzo. Y claro, siempre mencionaba a su Ángel, su hija Lucía, que, gracias a Dios, le había salido tan trabajadora y la ayudaba tanto. Su reputación era su activo más valioso, era su moneda social. Ella me había humillado en privado, cerrándome la puerta. Su poder residía en el secreto. Mi poder, por lo tanto, residía en la luz. El plan se volvió claro. Yo no necesitaba un juez, necesitaba una audiencia. Y sabía exactamente cuál. Mi familia extendida, mis tíos, mis primos, los mismos que escuchaban a mi madre jactarse de mí, pero que no tenían idea de la magnitud real de mi ayuda. Ellos eran el jurado que ella sí respetaba. Comencé a monitorear sutilmente las redes sociales de mis primos. Sabía que se acercaba una fecha importante, el cumpleaños de mi tía favorita, la hermana de mi madre, y sabía que Marta no perdería la oportunidad de organizar el almuerzo dominical en su casa, la casa que yo pagué. Los días se convirtieron en semanas. Caí en una rutina agotadora. Trabajo administrativo de día, preparación meticulosa de noche. Dormí apenas 4 horas. Adelgacé. Las ojeras eran mi maquillaje permanente, pero debajo del cansancio físico había una energía nueva, una energía fría, enfocada. Ya no había dolor. El dolor había sido cauterizado por la claridad. No sentía odio hacia ellos, sentía una especie de desdén quirúrgico. Eran un problema que debía ser manejado. Una mañana, mientras tomaba el café aguado de la oficina, vi la publicación de mi prima en Instagram. Una foto de mi tía con un pastel. Celebrando a la reina. Nos vemos el domingo en casa de tía Marta para el gran almuerzo. Ahí estaba, la confirmación. El escenario estaba listo. Ese domingo, Marta estaría en su elemento, rodeada de la familia, actuando su papel de matriarca generosa y devota. Sería el momento perfecto. Pasé el sábado por la tarde en una tienda de fotocopias. Hice 3 juegos completos de todo, los extractos bancarios más relevantes, los comprobantes de la hipoteca, las capturas de pantalla de los mensajes. Organicé todo en sobres grandes de Manila, uno para mi tía, uno para mi tío mayor, y el original, el más grueso, para mí. El ritmo de mi corazón se aceleró, pero no era miedo, era anticipación. Era la sensación de un cirujano a punto de hacer la primera incisión. El domingo por la mañana me desperté antes del amanecer. Me di la ducha más larga que me permitía el calentador de agua compartido. Elegí mi ropa con cuidado. No quería parecer una víctima. No me puse harapos. Usé el único traje sastre que había rescatado en mis maletas, el que usaba para las reuniones importantes en mi antiguo trabajo. Estaba un poco holgado por el peso que había perdido, pero seguía siendo elegante. Planché mi blusa. Me maquillé con precisión. Me recogí el cabello en un moño bajo y severo. Cuando me miré en el espejo de mi pequeño cuarto, vi a una mujer diferente. No era la hija rota que había llorado en la acera. No era el ángel servil. Era Lucía, una mujer que había perdido todo excepto su dignidad, y estaba a punto de recuperarla. Guardé el sobre grueso en mi bolso, uno que también había pagado mi madre con mi dinero. No desayuné. El nudo en mi estómago era demasiado apretado. Salí de mi cuarto, tomé el autobús y luego otro. Un viaje de casi 2 horas hasta el barrio que solía llamar hogar. Llegué a la calle justo después del mediodía. Podía escuchar las risas desde la esquina. Había globos en la entrada. Varios autos de mis tíos y primos estaban estacionados afuera. Mi estómago dio un vuelco, una última punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? La imagen de la puerta cerrándose, el sonido de esa risa seca,
¿Quién lo diría? Sí, era lo correcto. Caminé por el sendero del jardín, el mismo que yo había mandado a poner. La puerta principal estaba abierta, probablemente para que entrara la brisa. Me paré en el umbral. La casa estaba llena, unas 15 personas. Mis tíos, mis tías, mis primos, y en el centro de todo, Marta, mi madre, sirviendo una bandeja, riendo, aceptando halagos por la comida. Mis hermanos estaban allí, comiendo y riendo con ella. Por un segundo, nadie me vio. Yo era una fantasma en la puerta de mi propia casa. Entonces mi prima menor me vio y su sonrisa se congeló. Lucía, dijo. El murmullo de la fiesta se detuvo abruptamente. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El silencio fue instantáneo y pesado. El silencio en la habitación era tan espeso que se podía cortar. Era más que ausencia de sonido. Era un vacío cargado de preguntas no formuladas. 15 pares de ojos estaban clavados en mí, congelados. Vi tenedores a medio camino de la boca, sonrisas petrificadas que se habían convertido en muecas de asombro. Mis hermanos, Santiago y el menor, parecían haberse encogido en sus sillas, sus miradas fijas en sus platos, como si pudieran desaparecer si se concentraban lo suficiente. Mi tía, la festejada, tenía la mano en el pecho, su respiración visiblemente alterada. Y luego estaba Marta, mi madre. Su rostro, que había estado radiante de orgullo matriarcal segundos antes, palideció. Pero no fue el pálido del miedo, fue el blanco gélido de la furia absoluta. Sus labios, pintados de un rojo carmesí, se apretaron hasta formar una línea delgada y cruel. Ella fue la primera en romper el hechizo, y su voz no fue un grito, fue un siseo, un veneno controlado que cortó el aire. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Lucía? Cada palabra fue pronunciada con una claridad mordaz. Nadie te invitó. Ella dio un paso hacia mí, intentando usar su presencia física para intimidarme, para empujarme de vuelta al umbral. Estaba actuando para su público, reafirmando su control. Estás interrumpiendo una celebración familiar. Esta es mi casa. ¿No tienes ni un poco de vergüenza? Vienes a hacer un escándalo. Pero yo no me moví. Me quedé plantada en el umbral, sosteniendo su mirada. La Lucía, que ella había echado a la calle, se habría encogido, habría pedido disculpas, se habría ido llorando. Pero esa Lucía ya no existía. Dejé que su veneno colgara en el aire, que todos mis tíos y primos absorbieran la hostilidad cruda que me estaba dirigiendo. Marta, enfurecida por mi falta de reacción, por mi desafío silencioso, se acercó más. Te estoy hablando, lárgate de mi casa ahora mismo. Levantó la mano y me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi traje. Fue su primer error. El contacto físico rompió mi quietud. Con una lentitud deliberada, bajé la mirada hacia su mano aferrada a mi brazo. Luego levanté mis ojos de nuevo hacia los suyos, y con una voz que no reconocí, una voz fría, baja y absolutamente calmada, dije: «No vuelvas a ponerme una mano encima, Marta». El jadeo colectivo de mis tíos fue audible. El uso de su nombre de pila, no mamá, fue una bofetada más sonora que cualquier golpe. Ella retiró la mano como si mi traje la hubiera quemado, sus ojos desorbitados por la sorpresa. Ese segundo de shock fue todo lo que necesité. Di un paso adelante, cruzando el umbral. Ya no era una intrusa, estaba dentro, ignorando sus balbuceos. «¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves?» Caminé directamente hacia la mesa del comedor. La gente se apartó a mi paso, como si el agua se abriera. Mis hermanos ni siquiera levantaron la vista. Llegué a la cabecera de la mesa, el lugar que ella siempre ocupaba. El olor del asado, de la ensalada, de la comida que yo había pagado por tantos años, llenaba el aire. Me detuve allí, dándoles la espalda a mis hermanos y mirando a la familia reunida. Podía sentir la mirada de Marta quemándome la nuca.
Ella estaba recuperando el aliento, preparándose para explotar. ¡Sáquenla!, gritó, su voz volviéndose estridente. Está loca. Siempre fue una malagradecida. Vino a arruinar el cumpleaños de mi hermana. Intentaba desesperadamente controlar la narrativa, pintarme como la villana antes de que yo pudiera decir una palabra. Fue entonces cuando mi tía, la festejada, se levantó lentamente de su silla. Marta, por favor, cálmate, dijo con voz temblorosa. Luego me miró a mí. Lucía, mijita, ¿qué está pasando? Estás muy pálida. ¿Qué sucede? Era la única voz de razón en la sala. Giré mi cabeza para mirarla, y solo a ella. Le di una sonrisa pequeña, triste. Feliz cumpleaños, tía. No te preocupes, no vine a arruinar nada. Luego mi mirada se posó en Marta, que ahora estaba roja de ira. No vine a pedir nada, mamá, dije, usando la palabra mamá deliberadamente para desarmarla. Yo solo vine a pagar la cuenta. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Y con toda la lentitud del mundo, deslicé mi bolso de mi hombro, lo puse sobre la mesa de roble, abrí el broche y metí la mano dentro. Todos los ojos estaban fijos en mi mano. Marta dejó de respirar. Saqué el grueso sobre de Manila, lo sostuve en el aire por un segundo, y luego lo puse sobre la mesa con un golpe sordo. El clic de mi bolso al cerrarse fue ensordecedor en medio de ese silencio sepulcral. Marta, mi madre, pareció despertar de su parálisis. Sus ojos se inyectaron en sangre. «Lárgate, saca esta basura de mi mesa», siseó, abalanzándose sobre el sobre. Pero antes de que pudiera tocarlo, mi tía, la festejada, puso su mano sobre la de ella. «Espera, Marta, por favor, déjala hablar». Su voz era temblorosa, pero firme. La habitación entera contuvo el aliento. Yo no levanté la voz. Abrí la solapa del sobre, miré directamente a los ojos de mi madre, esos ojos fríos que me habían mirado con desprecio en el porche, y le dije: «Dijiste que era una malagradecida, mamá. Dijiste que venía a hacer un escándalo». Mi mirada recorrió a mis tíos y primos, uno por uno. «Tienen razón, vine a hacer algo, pero no es un escándalo. Es una aclaración, una auditoría». Saqué la gruesa pila de papeles y con movimientos deliberados, metódicos, comencé a extenderlos sobre la mesa. Los deslicé sobre los platos a medio comer, sobre las copas de vino. El sonido del papel contra la madera pulida era el único sonido en el universo. Eran hojas y hojas de mi vida. Puse los comprobantes de la hipoteca aquí, los extractos bancarios allá, las facturas de servicios pagadas en otra pila. La mesa del comedor, el escenario de sus felices almuerzos familiares, ahora era un tapiz de mi sacrificio. Mis hermanos parecían haberse encogido. Santiago tenía la cara entre las manos. Marta temblaba, no de miedo, sino de una rabia pura e impotente. Señalé la primera pila con el dedo índice. Mi mano estaba firme. «Esta casa», dije, y mi voz sonó clara, fuerte, sin rastro de llanto. «Esta casa en la que están comiendo todos ustedes. Durante 6 años yo pagué la hipoteca, cada mes, sin falta. Aquí están todos los comprobantes, con el débito automático saliendo de mi cuenta a mi nombre». Mi tío mayor, el hermano de mi madre, un hombre serio que trabajaba en contabilidad, tomó uno de los papeles, lo sostuvo cerca de sus lentes, sus ojos recorriendo las cifras, levantó la vista, su rostro pálido por la conmoción. «Marta, pero tú nos dijiste que esta casa estaba saldada, que la habías terminado de pagar con el seguro de...». Marta intentó interrumpir. «Es un arreglo. Es un préstamo. Ella me lo prestó». Ignoré su chillido. Señalé la segunda pila. «Las luces que están encendidas, el agua con la que cocinaron este almuerzo, el internet de alta velocidad que usan mis hermanos para sus videojuegos. 6 años pagándolos yo. Aquí están las facturas». Y luego señalé la pila más grande,
la de las transferencias bancarias. Y esta, dije, es la ayuda mensual, la comida, la ropa, los antojos, las matrículas, los autos, todo. Deslicé la hoja de cálculo que había impreso, la que tenía la suma total en negrita en la parte inferior, y la puse justo en el centro de la mesa. Súmenlo, 6 años de mi vida. Valor aproximado. Ese es el precio de mi lugar en esta familia, un precio que pagué puntualmente hasta el mes pasado. Y entonces, mi voz finalmente se quebró, pero no de tristeza, sino de una ira fría y justa. Pero no vine aquí por el dinero, continué, y el silencio en la sala era tan profundo que dolía. El dinero es solo papel, lo que vine a reclamar es algo más. Durante 6 años lo di todo. Renuncié a mi vida, a mis ahorros, a mis sueños, para que ustedes tuvieran esta comodidad. Creí que estaba construyendo un hogar para mi familia. Hice una pausa, dejando que esas palabras flotaran sobre la comida fría. Luego, clavé mi mirada en Marta, solo en ella, y hace exactamente 3 semanas y 2 días, cuando me despidieron, cuando perdí mi departamento, cuando llegué a esa puerta, la puerta que yo pagué, con 2 maletas, sin tener un solo centavo en el bolsillo porque todo se los había dado a ustedes. Le pedí un rincón, le supliqué un sofá. El horror comenzaba a dibujarse en los rostros de mis tíos. Le supliqué un lugar para dormir, y mi madre, Marta, me miró a la cara, vio que estaba en la calle, vio que no tenía nada y se rió. El jadeo colectivo en la habitación fue mi vindicación. Se rió. ¿Tú en la calle? ¿Quién lo diría?, me dijo, y me cerró la puerta en la cara. Mi tía, la festejada, se llevó ambas manos a la boca, sus ojos desbordados en lágrimas. Marta, no, Marta, dime que eso no es verdad, susurró. Ese fue el momento. La máscara de Doña Marta, la matriarca devota, la viuda sufrida, no se agrietó, explotó. Sin la adoración de su público, sin su reputación, Marta se rebeló. Malagradecida, gritó, y el chillido fue tan agudo que hizo saltar a todos. Era tu obligación, soy tu madre, te di la vida. ¿Y te atreves a venir aquí, a mi casa, a humillarme delante de mi familia? Intentó manotear los papeles para romperlos, pero yo fui más rápida. Puse mi mano firmemente sobre la pila. Tú me diste la vida, sí, le respondí, mi voz helada contra su fuego. Pero yo te di esta casa, yo te di esta comida. ¿Y qué me diste tú cuando te necesité? Me diste una risa, me diste la cera. Ella se quedó sin palabras, su rostro congestionado de furia. Mi obligación era mi obligación renunciar a mi vida para que mis hermanos adultos pudieran vivir sin trabajar. ¿Era mi obligación pagar por la casa mientras tú te reías de mí? Se giró hacia sus hermanos buscando apoyo. Van a dejar que me hable así, échenla. Pero nadie se movió. Mi tío, el contador, simplemente la miraba con una mezcla de asco y decepción. Marta, dijo él con una voz grave, cállate, ya basta. Esa fue su sentencia. No fue mi voz la que la condenó, fue la de él. El juicio en esa sala fue silencioso y fue 1000 veces más devastador que cualquier grito. Vi a mis primos, esos que siempre me pedían dinero prestado, mirar al suelo, sus rostros ardiendo de vergüenza. Vi a mis tías intercambiar miradas, miradas que lo decían todo. La confirmación de años de sospechas, la vergüenza ajena, la condena moral. El silencio que se apoderó de esa mesa no era de sorpresa, era de sentencia. Mis hermanos seguían inmóviles. Santiago, el mayor, el que yo había ayudado a entrar a la universidad, tenía la cabeza literalmente hundida entre las manos, sus hombros sacudiéndose. El menor simplemente miraba su plato, pálido como un muerto. Eran cómplices de la crueldad de mi madre por su propio silencio y ahora estaban expuestos junto a ella. Mi tía, la festejada, se levantó lentamente.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran por Marta, eran por mí. Se acercó a mí, rodeó la mesa y, frente a todos, me tomó ambas manos. No dijo nada, solo me miró y asintió, una disculpa silenciosa por toda la familia. Luego se giró hacia su hermana. Marta, ¿cómo pudiste? Susurró. Esa pregunta, hecha por su propia sangre, en su propia fiesta, fue el golpe final. La justicia no fue mi voz, fue la decepción en la voz de mi tía, fue el silencio de condena del resto de la familia. Solté suavemente las manos de mi tía. Mi trabajo aquí había terminado. No necesitaba gritos, no necesitaba que me pidieran perdón, no necesitaba que me devolvieran el dinero. Yo solo necesitaba que la verdad fuera puesta sobre la mesa, que el precio de mi obligación fuera tan visible como la comida que se enfriaba. Recogí mi bolso vacío, el que había contenido la bomba de verdad. Dejé todos los papeles esparcidos sobre la mesa. Eran mi regalo de despedida. Eran mi finiquito. Feliz cumpleaños, tía, dije de nuevo, mi voz ahora suave. Disfruten el almuerzo. Está todo pagado. Miré una última vez a Marta. Estaba inmóvil, derrotada, pálida. Me miraba como si fuera un monstruo, pero yo sabía que ella solo estaba viendo su propio reflejo. Me di la vuelta, con la espalda más recta que nunca en mi vida. Caminé hacia la puerta. Nadie dijo una palabra. Crucé el umbral, pisé el porche, bajé los escalones del jardín y llegué a la acera. La misma acera donde me había sentado y llorado 3 semanas antes. Pero esta vez, mientras me alejaba de esa casa, no sentí el frío, no sentí la humillación. Por primera vez en 6 años me sentí ligera, me sentí absolutamente libre. Han pasado 6 meses desde ese almuerzo de domingo, 6 meses desde que puse la verdad sobre la mesa y me di la vuelta. No he vuelto a hablar con ninguno de ellos, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un intento de disculpa o de reclamo. Es como si, al exponer la verdad de su parasitismo, yo hubiera dejado de existir para ellos, esta vez de forma definitiva. Al principio supe por mi tía, la única que me llamó llorando para pedirme perdón en nombre de la familia, que el escándalo fue monumental. Marta intentó defenderse, pero los papeles no mentían. La familia se fracturó. Algunos le retiraron la palabra, otros, por lástima o por costumbre, siguieron a su lado, pero la fachada de Doña Marta, la Santa, se había desmoronado para siempre. Mis hermanos, según supe, tuvieron que empezar a buscar trabajos de verdad. La casa, ese monumento a mi sacrificio, aparentemente está descuidada, porque el ángel proveedor ya no está allí para mantenerla. Yo sigo en mi pequeño cuarto alquilado. Sigo en ese trabajo administrativo que no me apasiona, pero que paga mis cuentas. Mis 2 maletas siguen siendo casi todo mi patrimonio. Vivo al día, con lo justo. Pero la diferencia es que estoy en paz. Por las noches me siento en mi cama individual, me tomo una taza de té y por primera vez en mi vida el silencio no es sinónimo de soledad, es sinónimo de libertad. Estoy sola, sí, pero finalmente estoy libre. Ya no tengo el peso de mantener la felicidad de nadie, solo soy responsable de la mía. Y aunque es una felicidad humilde, es real. Aprendí la lección de la manera más brutal posible, pero quizás era la única forma en que yo podía aprenderla. Aprendí que confundí el sacrificio con el amor. Creí que cuanto más me despojaba de mí misma, cuanto más me anulaba por ellos, más me amarían. Creí que mi valor como hija y como hermana residía en mi capacidad de proveer, de ser el pilar inquebrantable, el ángel. Pero un ángel es una figura de servicio, y en el momento en que mi servicio se interrumpió, dejé de ser un ángel y me convertí en una carga. Ellos no me amaban a mí, Lucía. Amaban lo que yo hacía por ellos. Amaban la comodidad que mi dinero les compraba.
Me habían entrenado desde muy joven para creer que su bienestar era mi responsabilidad y yo acepté ese papel con orgullo porque necesitaba desesperadamente sentirme querida, sentir que pertenecía. La ironía es que nunca pertenecí. Solo fui la invitada de honor mientras pagara la cuenta. Ahora estoy aprendiendo a quererme a mí misma sin condiciones. Estoy aprendiendo que mi valor no está en mi cuenta bancaria, ni en mi capacidad de salvar a nadie. Mi valor está en mi resiliencia, en mi dignidad, en el simple hecho de ser yo, y eso tiene que ser suficiente. La lección moral de mi historia, la que me costó 6 años de vida y todo mi patrimonio, es dolorosamente simple. El verdadero desamparo, el verdadero desahucio, no es quedarte sin un techo sobre tu cabeza. El verdadero desamparo es pasarte la vida construyendo un hogar para otros, ladrillo por ladrillo, solo para descubrir que en ese hogar que tú construiste, nunca hubo un lugar para ti en sus corazones. Es darte cuenta de que la calidez que ayudaste a crear nunca fue para ti. Yo me quedé sin casa esa noche, pero la realidad es que nunca tuve una. Esa casa era solo un escenario y yo era la productora, la financiera y la utilería. Mi pequeño cuarto alquilado, con sus paredes desnudas y sus muebles prestados, es 1000 veces más un hogar que esa casa color durazno. ¿Por qué? Porque en este cuarto nadie me exige nada. En este cuarto estoy a salvo. En este cuarto mi dignidad está intacta. Antes de construir un palacio para los demás, asegúrate de tener un cimiento propio, por humilde que sea. Porque si no tienes un lugar propio donde anclar tu valor, la primera tormenta te dejará a la intemperie. Y descubrirás, como yo, que aquellos a quienes les diste cobijo serán los primeros en cerrarte la puerta. Hoy, cuando camino de regreso de mi trabajo, a veces pienso en esa noche, pienso en el frío del concreto, en el peso de las maletas, en la humillación, y luego pienso en el sonido de la risa de mi madre, ese sonido que me atormentó durante semanas, que era el ancla de mi dolor. Ya no duele. Ese sonido ya no es una herida. Ahora, cuando lo recuerdo, es el sonido de mis cadenas rompiéndose. Fue la bofetada que necesitaba para despertar de un coma de 6 años. Fue el regalo más cruel y más liberador que alguien me ha dado jamás. Marta me quitó todo, pero al hacerlo me devolvió a mí misma. Estoy ahorrando. Es poco, centavo a centavo. Quizás el próximo año pueda mudarme a un estudio pequeño. Quizás pueda tomarme unas vacaciones por primera vez en una década. Son sueños pequeños, pero son míos. Mi vida ya no es un gran sacrificio por los demás. Es una pequeña, pero constante, construcción para mí. He recuperado mi nombre. Ya no soy el ángel ni el pilar. Soy Lucía. Y por primera vez en mi vida, eso es más que suficiente. Estoy sola, pero estoy completa y estoy en paz.